Y si hoy te dijera que este debate entre el venezolano que emigró y el que se quedó no es solo una discusión de orgullo, no, sino yo considero que es una herida abierta que habla del dolor, del miedo y de la propia supervivencia. Dos venezolanos, dos caminos, pero la misma historia detrás. Durante años hemos vivido como especie de una pelea silenciosa. El que se fue muchas veces siente que hizo lo correcto, que tuvo el valor de buscar oportunidades, que se movió cuando otros se quedaron quietos. Es una percepción, y el que se quedó muchas veces siente que resistió más, que aguantó lo peor, que sufrió en carne propia lo que otros solamente ven desde afuera. Y entonces aquí empieza el choque. Uno cree que es más valiente y el otro cree que es más fuerte. Pero hoy quiero decirte algo con el corazón y mucho menos sin atacar a nadie, porque no es mi objetivo. Ninguno es mejor que el otro, para empezar. Hoy se calcula que entre 8 y 9 millones de venezolanos viven fuera del país. Eso no son números fríos, son familias separadas, son padres que dejaron hijos inclusive, son hijos que crecieron lejos de sus abuelos, son decisiones durísimas tomadas en momentos de desesperación. Amigos, nadie se fue de Venezuela porque quería triunfar más que el otro. La mayoría se fue porque no veía un futuro, porque no alcanzaba el sueldo, porque había miedo, porque no había medicinas, porque no había comida. Irse no fue valentía, irse fue necesidad. Y quedarse tampoco fue cobardía, fue amor por la tierra, fue apego a la familia, fue esperanza, fue resistencia también. Pero con el tiempo, esa necesidad y esa resistencia se transformaron en algo muy peligroso, en la comparación. Fíjense, el que emigró a veces dice, yo sí hice algo por mi vida. Pero el que se quedó a veces responde, yo sí sé lo que es verdad sufrir de verdad. Entonces, sin darnos cuenta, empezamos a competir por quién sufrió más. Y aquí digo como si el dolor diera medallas, o como si la vida fuera una carrera de sacrificios. La verdad, a mi juicio, es esta. Fíjense, el que se fue no la tuvo fácil. Empezó de cero, pasó humillaciones, trabajó en cosas que nunca imaginó, extrañó su país desde el día 1. Pero el que se quedó tampoco la tuvo fácil. Vivió apagones, siguió viviendo escasez, inflación, inseguridad, incluso miedo constante. Amigos, ambos pagaron precios distintos, pero igual de duros. El problema es que muchos confundimos supervivencia con superioridad. Sobrevivir no te hace mejor persona. Resistir tampoco te hace más importante. Solamente te hace humano. Cada quien hizo lo que pudo con las cartas que tenía en la mesa. Y aquí viene la reflexión fuerte. Fíjense, tanto el que emigró como el que se quedó actuó movido por el mismo motor: amor por su familia y deseo de un futuro mejor. Uno buscó ese futuro afuera y el otro intentó sostenerlo desde adentro. Pero el objetivo siempre fue el mismo. No es una pelea entre valientes y cobardes, no. Es una historia de un país que empujó a su gente a tomar decisiones extremas. Y mientras seguimos discutiendo quién es mejor, el verdadero enemigo nunca fue el que se fue ni el que se quedó. Fue la situación que nos obligó a dividirnos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no importa dónde estés, lo importante es hacia dónde vas. Y eso aplica perfecto para nosotros los venezolanos. No importa si estás en Caracas, en Madrid, en Miami, en Bogotá, en Chile.
Lo importante es que no perdamos la humanidad entre nosotros los venezolanos. Porque cuando un venezolano desprecia a otro venezolano por haberse ido, o cuando uno desde afuera menosprecia al que se quedó, lo único que hacemos es seguir rompiendo lo poco que nos queda como país unido. No necesitamos demostrar quién sufrió más. Necesitamos entendernos más entre nosotros. Necesitamos apoyarnos más. Necesitamos dejar de competir por el dolor. Todos somos víctimas de una misma historia difícil y todos merecemos respeto por las decisiones que tomamos para sobrevivir. Fíjense, y aquí quiero cerrar este video con algo muy importante. Fíjense, amigos, esto no se trata de dos bandos. No se trata tampoco que los que están afuera contra los que están adentro vivamos esta imagen. Venezuela es como un gran barco que ha pasado por tormentas muy duras. Algunos estamos remando de un lado del barco y otros están remando del otro lado derecho. Entonces, si empezamos a pelear entre nosotros por quién rema mejor, el barco no va a avanzar, no se va a ir recto. El barco se va a hundir. La única forma de que ese barco siga adelante es que todos los venezolanos rememos juntos desde donde estemos. Eso sí, con respeto, con empatía y por supuesto con unión. Así que el que emigró no abandonó Venezuela y el que se quedó no es más venezolano que nadie. Todos seguimos siendo parte del mismo barco, recuerdan. Y si algún día queremos ver una Venezuela mejor, no va a ser con divisiones, va a ser con unión. No va a ser con egos, va a ser con conciencia. No va a ser comparando dolores, sino sumando esfuerzos. Entonces, fíjense, si este tema te toca o te tocó, déjame tu opinión acá abajo en los comentarios, quiero leerte. Con respeto, eso sí, sin ataques y sin peleas y sin divisiones. Y si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, porque aquí hablamos de la realidad sin filtro, con reflexión y con propósito. Así que nos vemos en el próximo video.